En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Desde ayer nosotros estamos en un proceso de recordación. Recordábamos ayer a propósito del caso de Junior Ramírez, que hoy precisamente se conoce los resultados, ¿no? Ya finalmente respecto al asesinato, más no, y pedíamos que se recordase el entramado mafioso y corrupto que se destapó a raíz del asesinato de Junior, que igual estaba vinculado con parte de lo que eran esas mafias ahí y que llevó a Manuel Rivas, su director, a la cárcel, que después le variaron la medida de coerción y fue a prisión domiciliaria, y de la que probablemente, porque lo lograron desvincular del caso Junior Ramírez, termine ya libre, ¿verdad? En ese ejercicio de impunidades a la usanza de cómo se elaboraban los expedientes en gestiones pasadas. Y recordaba el caso de Junior Ramírez porque nosotros aquí tenemos unos lapsus y hay liderazgos políticos que apuestan a esos lapsus, y por lo menos en lo que tiene que ver con nosotros los periodistas, creo que parte de la responsabilidad precisamente es de recordar, manejando esos background, que ya parece que no es no es algo que tienen a la mano los periodistas cuando escriben las historias, porque con el caso de Junior, que en estos días ha estado, por supuesto, para los que cubren la fuente de la justicia, bueno, pues haciendo la referencia, y en las crónicas yo no he visto el manejo del background de lo que se destapó a raíz del asesinato y del caso de Manuel Rivas y cómo se maniobró en este caso para que esta persona fuera desvinculada del expediente, que evidentemente parece que va a dejar en la nebulosa todo lo que de ahí se desprendió, ¿ok? Y de lo que ahí se desprendió fue violaciones al Código Penal impresionantes de lo que ahí ocurría. Ustedes recuerdan incluso que en esos tiempos en los que este desastre se destapó, se dieron situaciones con unos choferes, y hubo el asesinato de otros. Creo que es el mismo caso del chofer, del señor de Petrobras. Había un Max, ¿no? Y se decía que era desde esa estructura de la ONSA, donde cualquier tipo de mafia parece que era posible y del que no era ajeno su exdirector, el señor Manuel Rivas. Pues eso a mucha gente se le olvidó y hay que recordárselo. Viene a cuento porque en estos días, y a propósito de unas declaraciones que ayer hacía la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, respecto a la justicia y a la intención que hay de algunos de intentar, de dañar, de procurar dañar lo que es la gestión de este Ministerio Público, porque hay gente que no quieren aceptar ni acaban de entender los procesos, y los procesos distintos en este caso es que nosotros, yo no sé si mañana, pero hasta hoy yo pienso que nosotros tenemos una justicia, un Ministerio Público que se ha estado manejando de manera diferente en gran medida. Y eso lo muestra el hecho de que casos como los que estamos refiriendo se quedaron en el aire, pero igual el hecho de que gente que ni pensábamos ni soñábamos que podrían ser mencionadas, pues ahí están, ocupando puestos en estos expedientes. Y dentro de todos esos operativos y dentro de todos esos expedientes, señores, tengo que recordarme precisamente de la Operación Caracol. La Operación Caracol, que fue como se denominó las pesquisas que se realizaron a la pasada Cámara de Cuentas, y que con todo lo que fue la parafernalia de allanamientos de parte del Ministerio Público a los directivos, junto a varios funcionarios de Cámara de Cuentas, y ahí en ese operativo Caracol que se puso en marcha ya hace un buen tiempo, por supuesto, después del inicio de este Ministerio Público, pues la PETCA, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y todas las autoridades que estaban investigando
¿verdad?, al organismo que encabezaba en la gestión pasada Hugo Francisco Álvarez Pérez por los delitos de obstrucción de justicia, por los delitos de lavado de activos. Ustedes recuerdan, o sea, es precisamente esa Cámara de Cuentas que fue parte de los cambios que se han dado en estos procesos, una Cámara de Cuentas que estaba llamada a auxiliar y a perseguir, por lo menos a través de las auditorías, a la justicia en los casos de corrupción. Entonces, ahí se hacía todo lo contrario. Las acusaciones que se hicieron a la Cámara de Cuentas fue la de obstrucción de la justicia, porque no se hacían las las auditorías, los expertise no se hacían. Y cuando se hacían, entonces se manipulaban. Por eso no puedo olvidarme de esa interpelación que se le hizo al señor Álvarez Pérez, que era el director de entonces, el presidente entonces de la Cámara de Cuentas, a raíz de los recursos que se le asignan a los partidos, y en ese momento se estaba cuestionando de cómo había gastado precisamente el entonces partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, los recursos que por ser el partido mayoritario pues se le habían dado, y era una gran cantidad de recursos, y hubo esa interpelación en el Senado de la República a la Cámara de Cuentas para que explicaran si ellos, como corresponde, habían auditado al PLD, y este señor, con todo el desparpajo del mundo, había dicho que no, porque se lo impedían las autoridades del partido, porque eso es un asunto que, y ahí es donde quiero establecer la diferencia, ¿no?, en el manejo del Ministerio Público, en el manejo de los poderes, de cómo se hacía entonces en gestión pasada. Y que no, y que ellos estaban imposibilitados, y que la dirección del PLD no le permitía, y no sé cuánto, y que ahí salió a relucir el hecho entonces de que ellos, incluso muchas de esas auditorías estaban maquilladas. Muchas auditorías de las que había hecho esa Cámara de Cuentas, que terminó con un expediente por el que tendrá que responder ante la justicia, ¿no? No solamente por obstrucción de justicia, sino por el delito de lavado de activos y otros que están contenidos ahí en eso que el Ministerio Público llamó Operación Caracol. Viene a cuento este asunto porque, y lo vinculo con lo dicho por la magistrada Miriam Germán y su intervención en el día de ayer, precisamente por lo que pasa con esta Cámara de Cuentas, con la Cámara de Cuentas actual, y por supuesto con ese bombardeo tratando de desacreditar al Ministerio Público, y cómo se coló en esta Cámara de Cuentas que antes era seleccionada a la medida del liderazgo político para ellos manipular y para hacer lo que ellos quisieran, como ocurrió con este caso de los pasados miembros de la Cámara de Cuentas. Bueno, pues ahora parece que ahí se ha colado gente que están vinculadas a la FUPU, que es el partido de Leonel Fernández, y que le tienen miedo como el diablo a la cruz a los expertise que pudiera hacerse, e incluso los que fueron maquillados por esa Cámara de Cuentas respecto a lo que fue la gestión tanto de Leonel Fernández como del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esta Cámara de Cuentas, que debió ser totalmente independiente para no vivir y revivir la experiencia que tuvimos con esa Cámara de Cuentas, que yo no sé si es delincuente, pero por lo menos tienes un caso, un expediente ahí con unas imputaciones que la verdad son vergonzosas de un organismo que está llamado a fiscalizar y a colaborar con la justicia para que los casos de corrupción sean desenmascarados. Hacía exactamente todo lo contrario. Entonces, yo creo que poca gente ya no se acuerdan, ¿no?, de la lamentada Operación Caracol, que es la intervención a esa Cámara de Cuentas, y de lo que se pretende hacer ahora. Y lo quiero decir precisamente por unas declaraciones del senador Dionis Fernández, también ayer, que cogió un turno en el Senado de la República para hablar de acoso, que hay acoso en la Cámara de Cuentas. No veían acciones delincuenciales, ¿no?, que había en la pasada Cámara de Cuentas, pero además, con todo esto, yo lo que pienso es que hay muchos miedos y muchos temores respecto a un expediente y a unas investigaciones que se están realizando y que tienen que ver con el caso de Hacienda, y que va a ser un caso trascendental. Veremos muchos brincos y muchos saltos, y eso lo conecto con lo dicho por Miriam, en el sentido de que se quiere
se quiere desacreditar, ¿no? Se quiere bombardear a este Ministerio Público, porque la verdad que no son pocos los que andan con el salto a la pulga y tienen el corazón en la boca respecto a todo lo que saldría de esas investigaciones, de las que nosotros no podemos hacer referencia directa porque no podemos documentarla hasta que no esté los resultados de esas investigaciones, pero en informaciones oficiosas, las cosas que se nos han dicho respecto a ese caso, señores, yo creo que eso va a ser estremecedor para muchos sectores que van incluso mucho más allá de políticos, de exfuncionarios de gobierno, sectores del derecho, gentes vinculadas a la comunicación, militares que nunca faltan, en fin. Lo que pasó con el tema de las expropiaciones parece ser que es solo una probadita. Y esa probadita, ¿sabes de qué estamos hablando? Como ya todos sabemos, de 17,000 millones de pesos. O sea que, señores, hay que estar alerta y sobre todo hay que estar alertas a las manipulaciones que se quieren hacer respecto a ese Ministerio Público y a desviar la atención con cuestiones como esa, que me pareció más que una mofa de Dionis Sánchez, el senador por Pedernales, ahí en el Senado, frente, señores, a lo grandioso que es ese expediente, lamentablemente. Vamos a agradecer, como siempre, a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas las sucursales. Ya está abierto en Puerto Plata, abierto todos los domingos en todas las sucursales y, por supuesto, a Sardinas Di Mar. Siempre agradecer a todos ustedes que nos siguen, que nos acompañan. Denle like, compartan y sugieran a otros amigos suyos pues que se suscriban también a ese canal. Háganlo los que no lo han hecho y, por supuesto, de paso a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.